Yo soy nacido en uno de los municipios en uno de los municipios más antiguos del sur del Huila, que es el municipio de Acevedo. En ese pueblo nací, ahí crecí, y en este pueblo vivían mis abuelos, y mis papás también, pero particularmente mis abuelas, la abuela Rosita y Ana Joaquina. Desde que yo era un niño, le escuchaba todas sus historias relacionadas con leyendas de seres antepasados, de seres mágicos y míticos. Y yo creo que por ahí empezó la primera parte de mi inclinación hacia el estudio de eventos culturales ancestrales. Todo este espacio quedaba la casa de los abuelos. Estas casas de hace un siglo, construidas por las mismas manos de mi abuelo y seguramente ayudada por la abuela Rosita. De esas casas en forma de L, con inmensos corredores y muchos cuartos. Seguramente cuando el abuelo construyó la casa, estaba pensando en su gran familia. En estas tardes, después de tomar la agua de panela con queso o el chocolate con el pan horneado en el horno de leña, la abuela siempre nos llevaba a rezar el rosario al lado de la imagen del Sagrado Corazón que había entronizado en la sala, y mientras nos tomábamos el chocolate o el agua de panela, ella empezaba a contarnos sus historias o las historias que ella seguramente también había escuchado de niña de boca de sus padres. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Acevedo hasta el grado 9º, que se dice ahora. Luego fui a Bogotá. En Bogotá terminé el bachillerato y posteriormente ingresé a la Universidad San Buenaventura, donde me hice licenciado en Filosofía y Letras. Fue en una época de juventud y de estudiantes y de aventuras y de mucha vida cultural en el pueblo de Acevedo. Fue ese momento en que nació esa amistad con Alberto y desde entonces hemos estado muy unidos. Yo creo que ha habido algo bien interesante, y esa es la confianza que él ha tenido en mí en compartirme sus proyectos. Entonces he conocido un poco lo que ha sido este proyecto de estudiar desde una visión semiótica los petroglifos, especialmente los de aquí del sector de Timaná. Estábamos en la universidad trabajando, empezando a proyectar la investigación, cuando se nos acercó un alcalde, Sergio Díaz, el alcalde de Timaná del 2010-2008. Él estaba muy interesado en organizar un parque temático en San Agustín, y el tema central que él quería
desarrollar eran los petroglifos. Entonces, como él me había escuchado tantas veces hablando de petroglifos, me propuso que emprendiera un primer trabajo investigativo, no tanto de clasificación, sino de interpretación de los petroglifos. A mí me pareció fácil y le dije al alcalde que sí, que no había ningún problema. Pero usted no se imagina los primeros 6 meses el susto tan grande de pensar en que uno se paraba enfrente de una piedra con grabados indígenas y no le encontraba esto ni pies ni cabeza. No encontraba uno por dónde empezar, qué decir uno de... Era como ver un texto en chino o en mandarín, una cosa así, e intentar encontrarle una explicación pues lógica, que le diera a uno un contenido de significados. Entonces, definitivamente enfoqué gran parte del esfuerzo de cultura y la gestión con Secretaría Departamental de Cultura, quien me brindó todo el apoyo, y la gobernación de ese entonces, para que pudiéramos hacer ese hermoso escrito acerca de los petroglifos de Cascajal, Piragua y obviamente el Diviso, San Marcos y algunas otras zonas donde este patrimonio arqueológico nos muestra tantas cosas hermosas y nos puede decir tanto de cuál era el pensamiento, la visión, su organización social, su cultura, su forma de vivir. Y entonces volvió y apareció el tema de los petroglifos, pero ya de una manera más sistemática y académica. Entonces me vi obligado a buscar un método de interpretación de petroglifos. Tuve una primera aproximación a Carl Lévi-Strauss, el estructuralista, y a través de él creo que encontré las primeras pistas para hacer interpretación de petroglifos. Como todos sabemos, la abducción, o de acuerdo pues a la perspectiva del francés Charles Sanders Peirce, la abducción es como un método intermedio entre lo deductivo y lo inductivo, en el que se parte de pistas, de indicios, de retazos. Y claro, encontré que los petroglifos eran retazos, eran pistas que nos habían dejado nuestros antepasados, y que al ponerlos en un orden estructural, el estructuralismo de Lévi-Strauss, eran susceptibles de ser comprendidos desde la perspectiva comunicativa. Y entonces ahí arranca el trabajo de petroglifos. Aparece un primer libro
Pensamiento ancestral y petroglifos, una aproximación semiótica al arte rupestre de Piragua, Cascajal de Timaná, y eso me dio las bases teóricas y metodológicas para continuar avanzando en este segundo trabajo que estamos realizando, Venus entre las piedras y el cielo. Alberto López Herrero lo conocimos en los círculos académicos y los círculos culturales de Pitalito. Él siempre ha manifestado un interés por la investigación. Comienza a hacer el estudio sobre los petroglifos del Alto Magdalena y específicamente de la región de Timaná. Y para hacer ese estudio nos propone un método de interpretación pues bastante interesante. O sea, Alberto se atreve a proponer un método de investigación, ¿ya? Y ese es un aporte epistemológico grandísimo desde acá, desde la región, pues pienso yo que para la academia. Ahora, ver que un educador, eminentemente educador, investigador, un tipo de la academia, y se haya metido en este cuento es una faceta admirable de la vida de Alberto. Nosotros hemos encontrado un mito recurrente en los petroglifos del Huila, que es el mito de creación, de creación del mundo y de creación del hombre, en donde hay una figura bien interesante, que es la figura de lo que se conoce en el mundo occidental como Venus, el planeta Venus. Para los indígenas, este planeta, que estaba muy emparentado con un mito de los mayas, que era la serpiente emplumada, ahí está presente en varios de los petroglifos. Precisamente en este momento estamos realizando un segundo trabajo investigativo de interpretación de petroglifos que se denomina Venus entre las piedras y el cielo. No solamente son importantes por esos mismos contenidos, sino por la cantidad en el departamento del Huila. En este momento no hay un inventario total, pero creemos que a lo largo de los diferentes municipios del Huila, desde el municipio de San Agustín hasta el municipio de Aipe, al norte del departamento, existen, qué sé yo, más de 3000 piedras con grabados indígenas. Entonces, en ese libro primero que empezamos a trabajar como investigación, propusimos que el departamento del Huila era toda una biblioteca de textos indígenas, que el texto mayor o el tomo más importante era la estatuaria de San Agustín, pero de aquí hacia abajo habían otra serie de libros que era necesario develarlos, identificarlos y comprenderlos.
Entonces allí es donde yo pondero, porque no es el antropólogo, no es el especialista, y sin embargo su pasión por el tema lo lleva a avanzar y mostrarnos un producto, de una visión semiótica de lo que son los petroglifos de Timaná. Tiene un alcance bien importante. Cuando yo hablo de que hacemos o somos, es porque hay dos personas que siempre han estado ahí como motor de fondo y que han sido mis hijas. Ellas, aunque estudian cosas distintas a la literatura, a la semiótica, a la filosofía o a la antropología, son dos personas que, claro, me han visto a mí botando corrientes sobre los petroglifos desde que nacieron o seguramente desde antes, y se interesan por el tema. Y ellas pues cuando no estaban en la universidad andaban detrás mío a toda hora, llevándome la libreta de apuntes, tomando las fotos, haciendo este tipo de aproximaciones. Entonces casi que con ellas fue que terminamos generando el equipo de trabajo. Y entonces ahí es donde encontramos nosotros a un personaje que pienso yo que para el municipio es excepcional. Su persona, su calidad de ser humano y esa combinación entre el Alberto soñador y el Alberto riguroso, intelectual, metódico, pues hacen de él, pienso yo, que un ser integral. Nosotros creemos desde varias perspectivas teóricas, incluyendo las de Héctor Llanos Varga y César Belán de Jagua, que los petroglifos representan estructuras míticas o mitos de origen en donde nuestros indígenas intentaron dar explicación a varios de sus interrogantes fundamentales. Y desde esta perspectiva, cada texto de los petroglifos se convierte en una respuesta filosófica a interrogantes fundamentales que ellos tenían. Le decía yo a Alberto, usted revoluciona, porque le introduce ese elemento, la abducción, con el riesgo que puede implicar, pero dentro de esa lógica que él le da a interpretar símbolos, conectarlos, los astros, los anfibios, las figuras antropoformes que hay, etcétera, pues allí hay todo una razón como suficiente para también hoy, para que también interpretemos hoy lo que ellos nos dijeron ayer. Por supuesto que estos conocimientos, que son conocimientos mucho más antiguos, primordiales, los empezaron a plasmar en grandes piedras, pero estas piedras tenían una razón de ser en el lugar donde se encuentran. Es en todo caso un atrevimiento intelectual intentar ponerse en la perspectiva de pensamiento ancestral para poder entenderlo desde nuestra formación occidental. Pero es un ejercicio de respeto, de reconocimiento, pero por sobre todo de poder entender nuestros orígenes, de dónde venimos. Para mí las piedras terminan teniendo ese poder de lo eterno, un poco de lo sagrado, y hay que dejarlas ahí donde están.
Bueno, de una u otra forma, nosotros vemos a Alberto como un personaje que le aporta a la construcción de los elementos buenos, pero que también a partir del debate nos permite que nos sentemos a reflexionar con temas como esos, ¿ya? Y Vitalito necesita gente como él, necesita gente con sensibilidad, gente que investigue, gente que no se trague las cosas enteras. Pero lo más importante de todo es que necesita gente con la capacidad de soñar, y eso es lo que vemos en Alberto Moreno. Entonces, que alguien se apasione por interpretar esto, convocando pues los símbolos que están allí plasmados en esas piedras, pues es un proyecto de gran envergadura. Inclusive muchos especulamos a la ligera, pero solamente cuando se hace un trabajo juicioso, serio, una investigación, como la ha emprendido Alberto, yo creo que tiene que conducir a algo bien importante. Y pienso que Alberto fue un referente también para entender que el conocimiento es universal y es para todos, y tenemos que compartir lo que sabemos con los demás.